Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado al concepto cultura. Veremos la importancia de entender el concepto cultura en los procesos interculturales actuales. Para ello hemos traído al experto Gustavo Leal, quien nos expondrá al respecto justo después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Bienvenido, profesor Gustavo Leal, a Reescribiendo la Historia. Actualmente, ¿qué es cultura? Para contestarte esa pregunta, vamos a hacer un poquito de docencia. Y esto me remonta cuando empecé a llegar a la Universidad de Panamá y vi ese letrero inmenso que había en la transísmica que decía: Panamá es un crisol de razas. Y empezaba a preguntarme entonces si realmente la caracterización de las razas podía ser una identificación de los grupos humanos. Y no. Efectivamente, el concepto de raza es un concepto biológico, taxonómico, de características físicas que va a diferenciar especies animales. Por ejemplo, un perro. Los perros pueden clasificarse en razas. Un pastor alemán, un doberman, un bulldog, un boxer. Los caballos, las vacas. Pero cuando empezamos a hablar de los grupos humanos, tenemos que cambiar ese concepto de razas que no identifica a ningún grupo humano y no lo diferencia de otro grupo humano. O sea, yo no puedo clasificar a un grupo humano por una característica física. Ejemplo, el color de piel. Yo no puedo decir que este grupo humano es negro, este grupo humano es blanco, este grupo humano es café con leche. No, los grupos humanos se identifican por un concepto fundamental que es a la pregunta que tú me haces, es ¿qué es cultura? La cultura la han definido muchos autores y realmente por el tiempo no vale la pena empezar a definir lo que ya los autores nos han dicho. La cultura, lo importante de la cultura es entender qué es la cultura. La cultura es un proceso de aprendizaje. Todos los seres humanos, cuando nacemos, empezamos a aprender. Empezamos a aprender del medio donde estamos, de la familia con la cual estamos creciendo, del medio donde nos estamos desenvolviendo, de los amigos que tenemos. Todo eso va a empezar a hacer que nosotros tengamos una identificación y una diferenciación. Esa identificación y esa diferenciación es dinámica, es decir, que la cultura también es un proceso dinámico, que no es estático, cambia y se transforman y se adecúan a los medios y a las realidades. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir. Una cultura que no sea dinámica es una cultura que desaparece. Pero también empezamos a malentender que la cultura es exclusivamente todo aquello que es académico. Por ejemplo, los que tienen un título de doctores o postdoctorales son culturalmente más que los que no tienen un título de doctor o postdoctoral. Bien, profesor, hagamos un paréntesis allí. Me trae a colación ese mal dicho que es falto de cultura. O sea, sí, aluciendo a que los estudios o el nivel social o económico te dice tu nivel de cultura. Entonces es un mal uso del concepto. Son distorsiones. Son distorsiones que se han venido manejando en el sentido de que la cultura no es un proceso comparativo. Yo no puedo comparar una cultura con la otra. Yo no puedo entender que una cultura es superior a otra. Yo no puedo entender que los gustos me puedan establecer rangos culturales. Por ejemplo, al que le gusta el champán y el caviar es más culto que al que le gusta la cerveza y el saus. No, son gustos. O el que escucha Mozart es más culto que el que escucha un reggaetón. No, son gustos.
¿no? Entonces, esas son otras distorsiones que tenemos de la cultura que no tienen nada que ver ni con lo académico, ni con los gustos, ni con las perspectivas que nosotros tenemos del mundo. Entonces, la cultura, para mí, es un proceso de construcción, porque es aprendida, de desconstrucción, porque es dinámica, y de reconstrucción, porque en la medida en que esa dinámica me va llevando a mí a entender que hay cosas que tengo que amoldar, que hay cosas que tengo que adoptar y que hay cosas que tengo que adaptar a mi medio, entonces en esa medida los grupos humanos somos fundamentalmente culturales, que nos identifica y que nos diferencian de otros grupos humanos. ¿Sí? Pero no es una característica física. Ese sería, a grosso modo, lo que sería un concepto de cultura, que realmente es la base fundamental de la identificación de los grupos humanos. Bien, ahora bien, profesor, en esos mismos términos y aclarando el concepto y su uso, ¿verdad? Vamos a la actualidad. Su importancia, la importancia de la cultura en la sociedad contemporánea, sus relevancias. He tenido la oportunidad, desde una experiencia práctica, de asumir, de estar dentro de algunos seminarios que tienen que ver con los procesos interculturales, sobre todo de empezar a enseñar a instituciones públicas, ¿no? que entiendan que los procesos culturales, primero, no se pueden comparar, que todos los grupos humanos tienen una concepción de mundo y de universo distintas. Y segundo, de que esos procesos culturales son dinámicos, es decir, que hay una relación, una interrelación, un intercambio constante entre los grupos humanos. Y en esos seminarios, lo importante es que esas instituciones, esas personas que trabajan en esas instituciones públicas puedan entender que, primero, no hay una cultura ideal. Segundo, que todos los grupos humanos tienen una forma de entender su mundo, pero que si todos esos grupos humanos convivimos dentro de un territorio al que podemos llamar nación, que tiene sus leyes, que tiene su constitución, que tiene sus símbolos, lo que debemos entender es que dentro de esa nación tenemos que hacer políticas fundamentalmente para entender los procesos interculturales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna realidad, no hay ninguna sociedad, no hay ningún grupo humano aislado del resto de los otros grupos humanos. Es decir, la dinámica cultural es constante, es diaria, se hace a cada segundo de nuestra historia, ¿sí? Y en ese constante, en ese intercambio, nosotros vamos a ir reconstruyendo e identificando nuevas formas para poder satisfacer necesidades reales de nuestra sociedad. Bien, profesor Leal, muy interesante este hilo conductual. Panamá y los procesos culturales o interculturales, ¿cómo aterrizaríamos acá en lo panameño? A mí me llama mucho la atención esta parte porque obviamente este es un país globalizado, intercultural, donde se han convivido multiplicidad de ensayos, de migraciones. Entonces es muy importante que aquí tengamos claro ese aspecto de lo que usted ha dicho, ¿no? Entonces la pregunta va, Panamá y los procesos culturales. Tenemos que partir por algo muy cierto, algo que es real y algo que es legal. La Constitución Política de Panamá nos dice que Panamá es un país multiétnico y por lo tanto indiscutiblemente pluricultural. Entender eso también es entender, primero, que Panamá no está aislado del mundo y que todos los países del mundo son multiculturales y pluriculturales,
¿sí? Donde conviven gente que no necesariamente piensan igual, que se identifican diferentes, pero que conviven dentro de un territorio. En Panamá pasa exactamente lo mismo, con nuestras diferencias históricas, pero pasa exactamente lo mismo que pasa en el resto del mundo. Entonces, si aceptamos eso como un hecho real, tenemos que aceptar fundamentalmente de que nuestras políticas deben ir en función de la multiculturalidad. Es decir, nosotros si entendemos la concepción de cultura y además entendemos que entonces esa concepción de cultura va a indicarnos de que vivimos en territorios pluriculturales, tenemos que entender que la pluriculturalidad no llega hasta ahí. Es decir, bueno, convivimos en un territorio donde hay grupos humanos que piensan distinto. No. Esa es la multiculturalidad, pero de la multiculturalidad hay que pasar fundamentalmente a la interculturalidad, o sea, al proceso de intercambio entre esos grupos distintos. Si yo acepto eso, porque además es real, entonces tengo que empezar a entender que mis políticas públicas tienen que ir en función de esa interculturalidad, es decir, de entender que vivo en un territorio donde no solamente voy a legislar para un grupo culturalmente, sino que tengo que legislar para todos los grupos culturalmente distintos y diferenciados que conviven dentro de ese territorio. ¿Sí? Entonces, eso no pasa en Panamá. Panamá no ha entendido, ¿verdad? Primero, que no somos raza. No lo hemos entendido todavía. Todavía seguimos viendo en las televisoras, en programas que llegan masivamente, ¿verdad? Donde se habla de razas, como una condición cultural, como si las características físicas nos definieran y nos identificaran. Todavía no hemos entendido a nivel de gubernamental, por ejemplo, de que existen otros grupos humanos que son diferentes y que piensan diferente al panameño occidental, al mestizo occidental. La etiqueta de los colores también. Y encima sí somos un país fundamentalmente racistas en el sentido de que sí excluimos por una característica física, fundamentalmente por color de piel. Fíjese, haciendo un paréntesis, pero no menos importante, el censo del 2010, ¿de qué color tú eres? Puntual, y eso abrió paso a una locura porque la gente ponía verde, chocolatito tropical, moreno, toda esa denominación. Entonces eso básicamente es un instrumento científico que no deben de haber esos tipos de errores, ¿no? Y de etiquetas. Entonces eso corrobora un poco lo que usted ha dicho. Si tú pones eso en un censo y estás pensando el país, las políticas públicas de esa concepción errónea, estamos bastante mal. Que eso usted presume. Claro, incluso hay un error porque el censo ya venía con etiquetas, ¿no? Donde el censo del 2010 había una pregunta que decía, tú eres afrohispano, afrodescendiente, afroantillano, afrocolonial, afro. Y la gente se empezaba a pensar, bueno, ¿qué afro soy? ¿No? ¿Negro de dónde soy? ¿De las Antillas, de África? ¿De dónde? Y entonces, efectivamente había un condicionamiento del concepto que no permitía que la misma gente se pudiera identificar como. Yo pienso que el censo estaba mal formulado en ese sentido. No dejaban que la gente se identificara, sino que ya había etiquetas donde había que identificarse, que no necesariamente al final la gente se identificaba con esa etiqueta, pero había que responder a la pregunta, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre un afroantillano, un afrohispano, un afrocolonial. Son consideraciones más académicas que sociales, ¿no? Más epistemológicas, pero realmente no culturales. ¿Sí? Y ese es un error fundamental del censo. Y igualmente yo hablo de los errores de los prefijos. Por ejemplo, en la academia nos hablan mucho de los indígenas. Bueno, ya hemos hablado aquí del concepto de cultura, de las relaciones, de las relaciones interculturales, y hablar de indígenas, ¿qué significa?
profesor, cuando usted habla de indígena me está echando en el mismo saco a todos los grupos que estaban en este continente, por hablar de América, antes de la llegada de los europeos. ¡Guau! Son todos indígenas. Entonces ya le cambiamos indígenas porque ya el concepto de indígena sigue siendo peyorativo, entonces ahora le llamamos grupos originarios, pero igual los metemos todos en el mismo saco cultural. Como si todos los grupos originarios o los indígenas pensaban igual, tuvieran la misma percepción del mundo, tenían la misma percepción del universo. Yo le puedo traer aquí a usted a un Emberá, a un Nobe, a un Wonán, a un Guna, ¿verdad? A un Bribri, y a lo mejor, algunos de nosotros puede hacer una diferenciación. A lo mejor por cómo vienen vestidos podemos decir, este es Guna, este es Emberá, pero lo más seguro es que no. Si a todos los uniformáramos y le pusiéramos el mismo vestido, les aseguro que ninguno de nosotros podría diferenciar por una característica física quién es de quién. ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos cayendo en el mismo mal ejemplo del que venimos hablando. Primero, no hay una característica física que nos defina. Y segundo, ellos pueden identificarse y se identifican con una cultura y se diferencian de los otros. Ellos sí saben quién es quién. En todo caso, para mí el prefijo grupo originario o indígena está de más. Es como si a nosotros nos llamaran americanos, latinoamericanos, panameños. ¿Por qué? Porque somos de América, porque somos de Latinoamérica y porque somos panameños. No, los prefijos no están identificándonos para nada. Somos americanos porque vivimos en América, somos latinoamericanos porque nuestra lengua proviene, ¿verdad?, fundamentalmente del latín, y somos panameños porque nos identificamos culturalmente dentro de un territorio que se llama Panamá. Pero, efectivamente, esa condición de americano, latinoamericano, panameño, efectivamente está de más. Yo puedo decir solamente somos panameños. Bien, profesor, esa problemática puede ser nuestro punto de análisis sobre las políticas públicas y las propuestas para la sociedad panameña en el segundo bloque, justo después del cambio. Universidad de Panamá, Oficina de Equiparación de Oportunidades, Dirección de Tecnología Educativa, Rompiendo Esquemas. Estacionamientos. Son de uso exclusivo para las personas con discapacidad que cuenten con su carnet, según la Ley 42, artículo 39. Puertas dobles abiertas. Es necesario que ambas puertas estén disponibles para abrirse. Así, las personas con movilidad reducida pueden entrar y salir con facilidad. Atención al cliente. Sin importar la condición, recuerda que es una persona la que está solicitando información o buscando un servicio. Direcciones exactas. Las personas con discapacidad pueden llegar solos a su destino, solo necesitan que le des la dirección lo más exacta posible. Rutas despejadas. No olvides tus equipos de trabajo en los pasillos. Recuerda que hay personas con discapacidad que transitan por allí. Tú puedes ser la diferencia, porque en la Universidad de Panamá somos uno. Bien, profesor, entramos en el segundo bloque con una interrogante, una problemática que debatíamos anteriormente. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una antropología de las políticas públicas? Claro, porque la antropología va a ser docencia en estos conceptos fundamentales que hemos venido discutiendo en el primer bloque. Es decir, entender que convivimos en territorios interculturalmente, donde hay procesos de adaptación y esa adaptación
de otras culturas hacia grupos humanos que hacen esa adaptación de préstamos culturales, no de ese grupo, empieza a entender que esa interculturalidad, esa dinámica es en dos vías, hacia adentro, en la identificación cultural de un grupo humano, y hacia afuera, porque tú también como grupo humano das aspectos culturales que otros grupos humanos adoptan y adaptan a su realidad particular. Entonces, entender eso significa dos cosas. Que los puestos fundamentalmente que van a ser políticas públicas debe existir una perspectiva antropológica, donde entender esa diferencia cultural es importante para la elaboración de políticas públicas que conlleve a que vaya en función del grupo y no desde la perspectiva cultural de la persona que está a cargo de la realización de las políticas públicas, es muy importante para que las cosas fluyan. Te doy un ejemplo. En un país X tuve la oportunidad de conocer a un grupo que se estaba incorporando a un sitio urbano. Y le pidieron al presidente de la República de ese país que les hiciera unas casas. El presidente aceptó. Y mandó al ingeniero y mandó al ministro, en su caso, al ministro de Obras Públicas, mandaron a ingenieros, mandaron a arquitectos, hicieron el diseño, hicieron los planos, construyeron las casas e entregaron las casas. A los 3 meses el presidente volvió a pasar por el lugar y vio que en las casas, afuera, alrededor de las casas, habían dos cosas. Habían 2 ranchitos. Uno era un fogón y el otro era una letrina. Y la casa, las paredes de la casa tenían huecos, ¿no? Donde en esos huecos hacían huecos para guindar hamacas. ¿Qué pasa? Se le hizo para un grupo humano que entendía, según su perspectiva de vida, que las casas son para dormir, exclusivamente para dormir, pero dentro de las casas no se cocina y no se va al baño. Por lo tanto, entonces, esa casa que tenía baño higiénico, que tenía un lugar destinado para la cocina, ¿verdad? No se usó, ¿verdad? Y se hizo un fogón afuera donde la gente, cuando llega la visita, los recibe dentro del fogón, ¿verdad? Y cuando tienen que hacer sus necesidades va a un lugar que es la letrina. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros entendemos nuestra caracterización de nuestras viviendas de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma de entender cómo es la disposición de una vivienda, y la hacemos para que pensamos que todos los grupos humanos tienen que entender la misma caracterización, y eso está mal, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque no se hizo la consulta, porque no se entendió que ese grupo humano tenía una perspectiva distinta de sus espacios públicos y privados y de su forma de entender su vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, la antropología puede servirnos mucho para poder entender esos procesos sociales y culturales. Bien, profesor, tremendo el ejemplo, y así se es extensiva a la educación, así es extensiva a las, diríamos, las obras sociales, y, por qué no decirlo así, llevar a que los estados se revisen y se actualicen y que tomen en cuenta todos estos pequeños detalles sobre los ciudadanos que habitan y los que llegan y pueden llegar a habitar, ¿verdad? Esto es muy interesante. Actualmente se recomienda una educación intercultural. ¿Juega un papel la educación dentro de esta problemática? Es fundamental la educación intercultural, pero también es fundamental entender que los procesos culturales son interculturales. Por ejemplo, aquí se habla con el gobierno de turno, se habla del Panamá bilingüe. Tenemos que aprender inglés. Muy bien, muy importante. Ahora tenemos que aprender mandarín. Muy bien, muy importante. Ruso también. Tenemos que aprender ruso. Pero, ¿y cuándo vamos a aprender nuestras lenguas? No verá guamá. Entonces, exacto. Entonces se habla de un programa intercultural que está concebido, que tiene legislación, que lo tiene el Ministerio de Educación. Pero les pregunto,
de las facultades de educación de las universidades públicas y privadas, ¿cuántas dan lenguas indígenas? Creo que ninguna. Entonces el maestro sale preparado y sale con un título universitario de maestro, de profesor. Y entonces se va a las comarcas a dar el programa oficial del Ministerio de Educación en español. Entonces, en esas comarcas la lengua materna no es el español. ¿Y por qué pasa eso? Primero porque no entendemos de que, la educación oficial dice que en Panamá se habla español como lengua oficial. Sí, se habla español como lengua oficial, pero también tenemos que entender que hay otros grupos humanos que su lengua materna no es el español. 5, específicamente 5. Por poner 5. ¿Sí? Y entonces estamos capacitados nosotros y estamos formando profesionales nosotros para capacitarlos para que den ese programa intercultural. No. En la medida en que nosotros no hagamos eso y no entendamos esos procesos, efectivamente la educación intercultural no va a avanzar. Porque primero no entendemos. Mira, yo le decía a la gente de los ministerios que el concepto de interculturalidad lo teníamos que entender nosotros, no los otros distintos a nosotros. Ellos lo entienden perfectamente bien. Un Guna, un Emberá, un Nova entiende perfectamente su posición intercultural. Ahora, ¿un panameño mestizo lo entiende? Yo creo que no. Un panameño mestizo entiende por su educación de que todos debemos llegar a ese ideal cultural donde estamos nosotros, como si nosotros tuviéramos el ideal cultural. Es una posición etnocéntrica. Y no entendemos que el otro distinto simplemente es distinto, es diferente, pero no es superior, no es inferior, como ya lo hemos dicho en el primer bloque, ¿verdad? Y que esos procesos culturales están en constante dinámica, es decir, yo aprendo de ese Nove, yo aprendo de ese Guna, pero también ellos aprenden de nosotros. ¿Sí? Y están avanzados en muchas cosas, sobre todo la convivencia con la naturaleza, la conservación de la misma, sus conocimientos en medicina natural y alternativa es bárbara. Entonces nosotros deberíamos beber de esas aguas, nutrirnos con esos aportes, pero lo que veo es que estamos llenos de prejuicios. O sea, y duele decirlo, yo soy del interior del país y allá se juega mucho con esa particularidad ofensiva de que indio, no sé qué, o sea, peyorativamente hablando, vago, sinónimo, cuando es que es una cosmovisión diferente del mundo, otra interpretación, otra cultura. Y vale la pena utilizar estos medios para que la gente se eduque y no sea ignorante y no siga pensando a nivel nacional de esa manera, ¿no? Y que nos falta más, porque hablamos de integración, pero ¿qué hacemos para integrar? Yo creo que te lo ha dicho claramente, nada. Hay esfuerzos vagos, se crean las comarcas, se crean algunas políticas públicas y sobre todo subsidios y cuestiones banales que la verdad no van a cambiar nada. No sé si usted está de acuerdo conmigo, cuando se debe es educar interculturalmente, aprender la lengua, asimilar parte de y de allá hacia acá, o sea, es un proceso en 2 vías, porque eso creo es la interculturalidad, profesor. Mira, te lo explico con un ejemplo de la cual tuve la oportunidad de participar en cosas muy puntuales y pequeñas. Las Naciones Unidas tenía un programa muy bueno, muy bonito, para la reducción de las muertes materno-infantiles en la comarca Nove, ¿verdad? Cuando me invitan a participar en cosas muy puntuales, uno empieza a ver cosas. ¿Y cuál era el problema fundamental de eso? Que la cosmovisión no indica que la mujer, el parto es en posición vertical. Cuando la mujer no llegaba a un centro de salud o a un hospital, le imponían que tenía que hacerlo en forma cúbito-dorsal. Porque nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra visión occidental nos dice que a la mujer hay que acostarla en una camilla, le tienen que poner las piernas para arriba y empujar. Puja, ¿no? Cosa que es hasta antigravedad, ¿no? Sí. Sí, porque estás pujando hacia arriba. Sí. ¿no? Y de arriba hacia abajo tiene más lógica, no lo había pensado. Exacto.
Caes por gravedad. Entonces, ¿por qué la mujer no iba a eso? Porque a ella no le gustaba acostarse. Había una connotación de que la acostaran, de que le quitaran su vestido tradicional, de que otras personas le vieran sus partes íntimas. Y todo eso empezaba a poner barreras para que esa mujer llegara a un centro de salud, para que pudiera llegar a un hospital, para que se hiciera un chequeo, ¿no?, durante su periodo de embarazo, y eso entonces empezó a originar que los índices de muertes materno-infantil se dispararan. El programa de Naciones Unidas empezó a tratar y empezaron a entender, mira, hoy en día hay muchas explicaciones científicas, técnicas, médicas, que dicen que el parto vertical es mejor que el parto desde el punto de vista de salud para la mujer y para el bebé, que el parto cúbito-dorsal. Y ellos lo saben hace cientos de años. Y entonces, Y en el agua, ¿no? El bebé cae en el agua. entonces fíjate cómo nosotros, por entender que eso es distinto y por entender que ya nosotros tenemos una visión que es así, que es acostada, ¿no?, donde no hay acompañamiento de la pareja. Y fíjate que eso es muy importante también, porque no solamente es la forma en que las mujeres pueden dar a luz, sino es el acompañamiento. No hay una visión de pareja, donde la mujer puede estar acompañada de su pareja, para que también la pareja pueda entender todo ese proceso de nacimiento de su hijo. ¿Sí? Entonces no existe. Con penetración. Entonces, exactamente, eso trae otras visiones que nosotros tenemos que estudiarlas, que analizarlas y entender que pueden ser mejores para nosotros también. Esas cosas no las vemos, no las entendemos y no se dicen. Y no se dicen porque supuestamente nuestra cultura es, entre comillas, superior, entre comillas, mejor, entre comillas, así es como todo el mundo debe hacerlo, y no entendemos que los procesos debemos asimilarlos en función de entender a los otros. Bien, muy interesante esto y solo estamos dando algunos ejemplos. La lista puede ser interminable, aquí un programa de 2 horas al respecto. Finalmente, profesor, globalización y cultura y sus consideraciones finales, ¿qué mensaje quiere darle a todo eso público que nos escucha y nos ve reescribiendo la historia, profesor Leal? Globalización y cultura, fíjate que yo la asocio mucho con la historia. Históricamente hemos estado globalizados, históricamente hemos tenido una cultura que nos identifica y nos diferencia. Pero esa globalización históricamente nos ha llevado a que por condiciones X el ser humano sea un ser migrante. En todos los lugares del mundo van a llegar migrantes. Y como le dije, por condiciones X, no es el programa para discutir sobre la migración, que también es un excelente tema. Entonces tenemos que entender que ese migrante va a llegar con su identificación cultural a tratar de adaptarse a una realidad distinta y a que haya esa dinámica y ese intercambio de culturas con las personas que conviven dentro de ese territorio donde ellos llegan. Entonces, para mí la globalización significa entender esos procesos interculturales, esa dinámica de intercambio que hay entre aquellos distintos y entre nosotros iguales, ¿no?, que hay constantemente dentro de un territorio que podemos definir, ¿verdad?, con un nombre, con un símbolo y con normas y con leyes, pero que esas normativas, al igual que los procesos culturales, deben ser dinámicos y adaptarse a los nuevos procesos globalizados, ¿verdad?, donde no solamente dentro de un territorio convive un grupo humano con una cultura específica. Entonces, dentro de esa globalización, nosotros debemos empezar a entender al otro distinto, ser un poco o dejar ese racismo de entender que ese otro distinto es inferior, viene cargado con
con un significado peyorativo porque es distinto. No, simplemente es distinto y de eso distinto yo puedo tomar cosas que me pueden servir a mí como grupo, como individuo y que puedo adaptar a mi realidad, pero también entender que ese grupo distinto va a tener cosas que va a adoptar de nuestro grupo para adaptarse a la realidad en la que está. El migrante no migra porque quiere, el migrante migra porque tiene alguna motivación que lo hace ir a otro territorio para buscar mejor vida desde el punto de vista de seguridad, de alimentación, de educación. Entonces, ese migrante efectivamente llega en condiciones de vulnerabilidad y eso es lo que hay que reforzar en Panamá, ¿verdad? En Panamá como un país donde primero que es globalizado, porque no escapa de esa globalización mundial, y además de eso del Panamá, que es ese territorio multiétnico y por lo tanto indiscutiblemente pluricultural. Bien, con esta conclusión final hemos llegado, ¿verdad?, al tope de Reescribiendo la Historia, invitándolo a nuestras próximas ediciones. Gracias por participar, profesor Gustavo Leal. Se despide JJ Chávez. Será hasta la próxima. Muchas gracias.